presentación del libro Estado laico y contrarreforma del 24 constitucional que compiló el doctor Helio Mascaret Cartero. Gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Los colegas encargados de realizar la presentación y charlar con el autor y continuador de la obra es el doctor José Velasco Toro y el doctor César Augusto Ordonis López de la Facultad de Historia de la Universidad de Veracruzana. Y bueno, una serie. La dinámica de la presentación ha sido un poco platicar con el autor para poder tener la continuación tal vez extra de la que se presenta en el libro. No se oye bien. No, a ver si me pueden revisar acá. Sí se escucha, sí, ya. Escucha. Muy bien. El libro en cuestión está integrado por 7 trabajos con la columna vertebral. Es la discusión del Estado laico frente a la contrarreforma del artículo número 24 constitucional que trata la libertad religiosa y el Estado laico en México. Lo que argumentan los autores se coliga en el presente con un fuerte compromiso soterrado entre el gobierno y algunas de las facciones partidistas con la cúpula de la Iglesia Católica. Me permitiré leer los resúmenes de los currículums de los autores y el título de sus trabajos que participaron en la obra para ingresar la idea de sus intereses en esta temática trascendente en la vida de los ciudadanos mexicanos, también para que tengamos una idea. Como es un libro colectivo, a veces no es necesario, no es suficiente, más bien hablar en general, hay que particularizar. Empezamos por el compilador. Helio Mascaret es licenciado en Historia con especialización en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Diplomado en Estudios Antropológicos y especializándose en Antropología de las Religiones en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su trabajo en este libro lo tituló El impacto sociopolítico y cultural de los cambios al artículo 24 constitucional. El segundo autor es Rodolfo Soriano Núñez, es doctor en Sociología por la Further University de Nueva York. El tercero es Juan Adrián Cerón Pérez Durón, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM y becario en proyectos de investigación sobre política electoral y reformas constitucionales. Su trabajo se titula Sociedad y Estado laico en México, las trampas de las convicciones. Jorge Martínez Pérez es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctorante de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se titula Relaciones Estado-Iglesia y promulgación de las leyes de libertad y culto, México-España, una mirada comparativa. El quinto es Jerry Espinosa Rivera, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica y candidato a maestro en Ciencia Política en la misma universidad. Su trabajo se titula Implicaciones de la confesionalidad del Estado en las políticas educativas, el caso de Costa Rica. El sexto es Francisco Porras, quien es coordinador de la División de Ciencias Sociales y Jurídicas del Centro de Investigación Avanzada. Su trabajo se llama La reforma del artículo 24 constitucional, avances para el reconocimiento de un derecho humano. Finalmente, el último en la lista de autores es Jesús López Lobato, abogado, especialista en Derecho Eclesiástico, miembro fundador del Grupo de Trabajo para Fortalecer el Estado Laico en la Cámara Federal de Diputados de la 60ª legislatura, miembro fundador del Movimiento República Laica. Su trabajo se titula Estado laico y principios constitucionales. Paso ahora a dar la palabra al doctor César Ordóñez. Gracias, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta actividad académica. Voy a romper un poco con quizá la dinámica que tenía propuesta la doctora Guadalupe. Daré lectura a un texto que preparé. Agradezco la cordial y cálida invitación que me hace la doctora Guadalupe Vargas y el profesor de Cultura para estar presente en este espacio en el que tenemos la oportunidad
principio, deseo externar mi felicitación por la publicación del texto, que sin lugar a dudas constituye una aportación al conocimiento de los cambios constitucionales en materia religiosa y el Estado laico en México. En una primera fase realizaré una breve reseña del texto que nos reúne y al final externaré un comentario que incite a la reflexión. La lectura del libro Estado laico y Contrarreforma 24 Constitucional invita a repensar las vinculaciones sociopolíticas generadas por la religión precisamente en un contexto en el que se dialoga la generación de modelos ideológicos y políticos que inciten a la transformación de la sociedad. El texto es una compilación de 7 ensayos académicos que analizan desde diversas perspectivas el impacto de la reforma del artículo 24 de la Constitución del Estado mexicano. En el libro es posible percibir la trascendencia del ámbito religioso en la vida pública y en la política pública para la recuperación de ciertos valores morales a través de la participación activa de la Iglesia con el apoyo del Estado y viceversa. El acercamiento al texto hace presente la función socializadora de la religión y la presencia de una espiritualidad intrínseca en el individuo como un referente esperanzador. Los temas sobre libertad religiosa, deslaicización, el Estado confesional y la desecularización invitan a repensar sobre la presencia y permanencia del proyecto político del Estado cristiano organizado en el siglo V y cuyo origen y proceso gestó una pugna constante frente a las intenciones secularizadoras en el orden político. El ejemplo comparativo entre México y España presentado por Jorge Martínez en el artículo Relaciones Estado-Iglesia muestra cómo en el caso mexicano las condiciones políticas y sociales internas y el desplazamiento del poder económico eclesiástico por parte del Estado gestaron un proyecto secularizador en el que la Iglesia se convirtió en un ente subordinado y cooperativo. Como bien lo menciona Jesús López Lobato, en Estado laico y principios constitucionales, la presencia de la religión católica en documentos constitucionales generaron un sistema de intolerancia constitucional que llevó a los gobiernos del siglo XIX y XX a promulgar la libertad de creencias y culto. Durante el siglo XX, debido a las continuas pugnas y al proceso de descentralización del poder postrevolucionario, quedó definida una relación peculiar entre la Iglesia y el Estado, mientras la primera no se inmiscuyera en asuntos políticos. Martínez Pérez posibilita una primera reflexión en torno a dicha relación al preguntar si esta relación es típicamente mexicana o existe en otros casos. En suma, Martínez sostiene que el pueblo de México veía con naturalidad que el ámbito religioso estuviera formalmente excluido de la esfera política, legal y oficial, pero arraigado en sus manifestaciones espirituales cotidianas. Sin embargo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto, publicada en 1992 como resultado del liberalismo, que posibilita la realización de la libertad más plena, permite reconocer que la Iglesia es una instancia más con la que se puede convivir. Pero el proyecto presentado respondió a los intereses de un grupo y un presidente que vio la relación con las asociaciones religiosas como un mecanismo de respaldo social que necesitaba para darle estabilidad al país y a su propio gobierno. Los autores coinciden en el hecho de la vinculación de la Iglesia con el Estado como producto de una negociación política que malversa las dinámicas de libertad religiosa y la reforma como resultado de interpretaciones personales que generan ambigüedad en su aplicación. Pues como lo menciona Adrián Cerón, nuestros representantes atan la laicidad del Estado a un proceso histórico que no promueve la libertad religiosa en sentido positivo. Miran la reforma como una supeditación a los tratados internacionales cuyo objetivo es desmantelar el Estado laico en México. Cerón invita a reflexionar sobre el hecho de que el reconocimiento político de las iglesias y comunidades religiosas representan una nueva forma de entender el Estado laico como depositario de los derechos, que fortalece su dimensión real y permite empezar a comprenderle su dimensión sustancial como garante de la libertad religiosa. En ese mismo contexto, Rodolfo Soriano Núñez, en Sociedad y Estado laico en México, además de dudar de la utilidad
objetividad de las nociones del Estado laico y de libertad religiosa, reconoce que la ley de registro de asociaciones, más que generar libertad, subordina a las iglesias, especialmente la católica, al Estado. Dicha duda lo lleva a reconsiderar el papel de la Iglesia en la política y a reconocer que su autonomía no le ha impedido la realización de sus actividades y de conformar un capital social, por lo que considera que no es necesario, para generar confianza, que dicha relación de Iglesia-Estado deba estar regulada por leyes. Invita a mirar al exterior para reconocer que los proyectos de libertad religiosa no garantizan el cumplimiento de la misión de la Iglesia y contempla a lo religioso como un campo naturalmente en materia económica y política plantea riesgos. Como ejemplo de lo anteriormente mencionado, se encuentra el caso presentado por Guillermo Espinosa Rivera en el artículo Implicaciones de la confesionalidad del Estado en las políticas educativas, el caso de Costa Rica, y el caso de España presentado por Martínez Pérez. En este último, Martínez sostiene que las causas que condujeron a que se crearan leyes para la libertad de culto y definición explícita de la separación Estado-Iglesia fue la presión ejercida por instancias internacionales para que España aplicara dichas políticas durante el franquismo. En su caso, en Costa Rica, se nos muestra un Estado confesional que ha aprovechado la relación con la Iglesia para direccionar la educación, así como para obtener recursos, pero también deja en evidencia la participación de la sociedad involucrada en mantener el respeto del plano laico educativo. El problema que se presenta, según lo planteado por los autores del libro, es el de la discriminación a otras asociaciones religiosas frente a los privilegios otorgados a los creyentes católicos. En resumen, el absolutismo político, la interpretación personal, la vinculación a hechos históricos del Estado laico, la percepción unidimensional del Estado laico, la ética, la libertad religiosa y la conciencia, el oportunismo partidista y la coyuntura social aprovechada por la Iglesia para el encauzamiento de la moral y los valores de la religión, generaron la reforma al artículo 24 una definición ambigua que los autores analizan a lo largo de la lectura. Finalmente, Elio Masferrer, en el estudio titulado El impacto sociopolítico y cultural de los cambios al artículo 24 constitucional, expone las vinculaciones existentes entre los diversos partidos y la instancia eclesiástica que llevaron a la reforma del artículo 24. La relación Iglesia-Estado tiene como sustento emprender los procesos electorales argumentando una auténtica democracia para incidir en los mismos. Reconoce la importancia que la educación religiosa tiene para la Iglesia Católica por convertirse en un mecanismo de captación de feligreses y para reorientar la posición política de los mismos. Masferrer argumenta que en todo caso forma parte de un proyecto de recuperación de las actividades religiosas de la Iglesia Católica, pero cuyos cambios implican la agudización de conflictos religiosos, segregación y discriminación. La lectura representa para los historiadores un campo novedoso que da paso a la reflexión sobre el análisis de la religión y la influencia en los procesos culturales y políticos emprendidos en la historia de México. Invita a repensar la religión cristiana como un proyecto político emprendido en la Edad Media con la conformación de un Estado que buscaba libertad, igualdad y fraternidad, como en su momento lo hará la Revolución Francesa, los Estados nacionales y las religiones de Estado en la búsqueda de igualdad y el estado de bienestar en el contexto de la modernidad y la configuración de la morada digna del hombre. Habrá que asumir no la crisis de ideologías, sino la dispersión de las mismas en una realidad cambiante, líquida, diría Bauman, y en el hecho mencionado por el doctor Masferrer, que ante la crisis de ideologías las iglesias aparecían como las nuevas propuestas ideológicas reales en términos de posmodernidad. Una educación basada en valores y propuestas éticas y religiosas sería viable ante la ruptura de los grandes paradigmas. Más, ante lo mencionado por Cerón, de que habremos de entender primero que lo que la Iglesia persigue es una base confiable en la que pueda seguir reproduciendo su modelo de mundo y sociedad.
La Iglesia no puede sostener este propósito por sí sola, por ello su insistencia en buscar la protección jurídica del contenido positivo de la libertad religiosa. En ese sentido, los conceptos vertidos como libertad religiosa, Estado laico en el texto, retomando a Cerón, son dinámicos y plásticos según lo asuma la sociedad, el Estado y la religión, y que no se constituyen en un referente, por lo que me permito preguntar al doctor Masferrer su opinión sobre si la religión y el proceso de desecularización pueden hacer posible la reorientación de la sociedad en la búsqueda de un paradigma social, específicamente cuando en algunos espacios se busca recuperar la idea de una religión civil. Creo que lo que hay que... yo lo entendería distinto, este es el problema, porque hay una cuestión que ahora los sectores clericales parece que han descubierto o consideran que es así, y es de que en la sociedad no hay valores, ¿sí? Y que entonces, como no hay valores, incluso utilizan frases como Dios no ha llegado a las escuelas públicas, ¿no? Para decir una frase que he escuchado, ¿no? Entonces, como en esta cosa no hay valores, aquí hay una institución, una organización que nos puede proporcionar los valores. Entonces se quiere introducir de contrabando el concepto de religión cívica, que es un concepto construido por Durkheim, ¿no? Ahí uno de los fundadores de este asunto. Y entonces se quiere decir es que México entonces siempre fue un país católico, Estados Unidos siempre fue un país protestante, y entonces se quiere confundir lo que Durkheim planteaba como religión cívica con lo que otros autores definen como religión civil, que no es lo mismo, ¿sí? Porque la religión cívica deriva de una suerte de culto al Estado, y evidentemente Durkheim lo construye a partir de la experiencia francesa, donde después de la Revolución Francesa, cuando se declara ciudadano francés a todo el que nazca en territorio francés, sea católico, protestante, judío o musulmán, y Durkheim era judío, y entonces él necesitaba entender por qué se podía ser judío y francés, ¿sí? Y entonces esto es clave, digo, para entender el concepto de religión cívica. Entonces la bandera, el himno, etcétera, constituye una religión cívica. Lo de la religión civil en los Estados Unidos es lo religioso en la vida pública, y entonces ahí aparecen en este concepto de lo religioso en la vida pública los modos de ser religiosos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el juramento, el perjurio es un delito que se castiga muy gravemente, y en cambio aquí cualquier abogado te dice que los mejores testigos son los testigos falsos, ¿no? Y ahí viene, entonces está relacionado con ahora el asunto, el tercer aspecto es si han caído en crisis las ideologías. Esto después de la caída del muro de Berlín y no sé cuándo. Y entonces ahí sale toda un conjunto de teorías, que el fin de la historia, que ya la crisis de los paradigmas, ya no hay paradigmas, etc. Pero eso es y no es así. Digamos, los paradigmas entran en crisis, pero no quiere decir que no haya paradigmas. Las ideologías entran en crisis, pero eso no quiere decir que no haya ideologías, ¿no? Entonces se montan sobre la aparente desaparición de las cosmovisiones y visiones del mundo para entonces decir la Iglesia ahora te viene aquí a ofrecer la buena. Ahora, la pregunta es si están en condiciones de ofrecer algo, ¿no? Después de toda la situación, o sea, la Iglesia en un momento dado se pone como guardiana de los valores, ¿no? Y entonces, como ya todos los civiles hemos fracasado, entonces aparece el último refugio. Pero después de ver todos los problemas de pederastia clerical,
designada sacerdote, ungido como sacerdote por el Papa Juan Pablo II, cuando todavía era arzobispo de Cracovia, lo llevó en su séquito, etc. Entonces, Marcial Maciel, ¿no? Bueno, lo único que queda para explicar lo de Maciel es decir que estaba endemoniado, ¿no? Entonces, el demonio lo atrapó porque va siempre detrás de gente santa, ¿no? Entonces, crean pero la pregunta es si pueden ofrecer el espejo de alguien, ¿no? Yo la verdad es que no me anoto para mirarme en ese espejo, ¿no? Entonces, el argumento de que en el fondo esto queda como refugio, y es lo último que queda porque ahí está la origen de la nación, es muy parecido al que en Rusia Putin maneja con la Iglesia Ortodoxa. Entonces dice, bueno, los comunistas fracasaron, vamos a la Iglesia Ortodoxa, y la Iglesia Ortodoxa se ofrece como una religión de Estado, etc., ¿no? Pero no es el caso tampoco, ¿no? Y esto da lugar a un nuevo zarismo, una estructura política muy autoritaria, etc. Quizá eficiente, porque tenemos esto. A ver, bueno, no sé quién sigue. Dos aspectos son interesantes. En primer lugar, la computación que haces de los trabajos refleja obviamente una reflexión y una reacción diferente, pero a la vez similar en cada uno de los autores. Desde luego, los trabajos de España y los trabajos de Costa Rica son contrastantes con respecto a la realidad mexicana, sobre todo en Costa Rica, donde se da ese proceso de vuelta hacia la religión para ubicarla en el campo de lo educativo, cuando en su mismo cuerpo constitucional pues se plantean y se defienden los derechos humanos, y obviamente ahí se ve una contradicción tajante. Pero otro de los aspectos... Un detalle para los que no nos siguen, que en Costa Rica el Estado se define como confesional y un Estado católico de acuerdo a la Constitución costarricense. Ahora está claro lo que está comentando. El otro aspecto es que se refleja obviamente aquí una larga discusión más anclada en lo ideológico y en lo político que en una reflexión de la realidad y un análisis del contexto de las realidades. En tu introducción, tú claramente muestras cómo ha ido a la baja una serie de actividades en el campo religioso, como es el descenso de los bautizos, el descenso de las confirmaciones, el descenso de las primeras comuniones, en contraste obviamente con la realidad que se está viviendo. Es decir, y sobre todo el contraste que existe entre esos 23 millones de evangélicos, que no es una cifra nada, pero nada despreciable, que hay en México, y que obviamente practican un promedio de 10 horas semanales en su actividad, obviamente, de reclutamiento en sus servicios religiosos, contrastado obviamente con la actividad de los 10 millones de personas católicas que dedican 1 hora a la semana a las actividades de la iglesia. Es decir, aquí se está contrastando obviamente una realidad de un México que va muy lejana de lo que aconteció en el siglo XIX, de lo que aconteció en las primeras décadas del siglo XX, y que caracterizaron obviamente ese conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia católica. Da la impresión, a lo largo del análisis que se va haciendo, de las discusiones, de las intervenciones de los diputados y demás miembros que hablaron a pro y en contra de la reforma, que estamos todavía metidos en esa imagen decimonónica de lo que es el laicismo en un Estado, por un lado. Por otro lado, se siguen utilizando conceptos que de una u otra manera ya se han superado. Por ejemplo, el concepto mismo de ética, pues hay toda una ética de la biología que nos dice que los principios éticos son biológicos y que la construcción de los valores y de la moral, eso es una construcción de orden cultural. Sin embargo, aquí se sigue manejando el concepto ético como una asociación o como un sinónimo de moral. Y obviamente los valores anclados a ese tipo de moral
que conducen más al dogma y a la creencia que obviamente a un comportamiento ético en la distinción del bien y del mal en un momento dado en el sujeto. Otro de los conceptos que me llama la atención, que también está anclado en esa visión decimonónica, es el concepto de libertad de conciencia. Cuando hoy sabemos que el concepto de conciencia ha sido reestudiado, está siendo revalorado, y obviamente aquí se maneja el concepto de conciencia como la capacidad que tiene el individuo de reconocerse, en cuanto que la conciencia es la capacidad mental que tiene el individuo para pensar, para distinguir, para relacionarse con su medio. Y desde luego la libertad religiosa pues es una libertad en tanto derecho humano, derecho subjetivo, derecho fundamental que tiene toda persona de tener obviamente, de estar obviamente en libertad de tener un pensamiento religioso. Y también se confunde pensamiento religioso con religión. Y aquí es donde me gustaría que tú nos hicieras una reflexión de cómo está este orden de... porque no es lo mismo pensamiento religioso que religión. El pensamiento religioso es esa capacidad mística que tiene el ser humano de relacionarse, de exaltarse, de tener una experiencia subjetiva. Y lo religioso implica obviamente toda una estructura institucional, todo un código, toda una serie de creencias que obligan a obviamente a una práctica de cierta naturaleza de culto. Y desde luego es interesante también esa distinción, o mejor esa ampliación que hace Cerón de la separación y en qué consiste la separación ontológica, la separación funcional y la separación material. En este contexto de la separación de la Iglesia y el Estado, que obviamente conlleva una serie de elementos mucho más complejos que la simple discusión nacida en el siglo XIX. Bueno, son un montón de cosas, pero tema para un simposio, pero vamos por partes. Nosotros teníamos hasta el 23 o el 19 de junio de 2013 un derecho constitucional que se llamaba libertad de cultos. Cada quien tiene derecho a elegir el culto que más le parece, etcétera, etcétera. Entonces decíamos en México libertad de culto. A partir del 19 de junio se proclama la reforma del 24 constitucional. Ya no tenemos más libertad de culto, tenemos libertad religiosa, ¿sí? Y en lo público y en lo privado, y ahí va la respuesta, ¿no? ¿Qué le cuestionaba la Iglesia Católica, la estructura jerárquica, al artículo 24 constitucional como estaba antes redactado? Que el derecho a la libertad de cultos era un derecho subjetivo, es decir, cada quien es libre de practicar el culto que prefiera, etcétera, como un derecho subjetivo, pero que la libertad religiosa era más amplia porque incluía esto en lo público y en lo privado. Entonces, está claro que lo de libertad de culto estaba más referido al pensamiento religioso que tú desarrollabas, pero como quedó redactado el artículo, después que ahí ya se habla de la religión como una actividad más estructurada en lo público y lo privado, o sea, ya no como algo personal, ¿no? Esto es importante aclarar. También es importante aclarar otra cosa para que no nos sorprendamos. Muchas veces se habla mal del siglo XIX y se dice, lo decimonónico es como una especie de baúl de depósito de cosas, ¿no? Pronto vamos a hablar mal del siglo XX, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que hay que tener claro, la Iglesia Católica ahora es una gran defensora de la libertad religiosa, pero habría que ver de qué libertad religiosa, porque la Iglesia Católica recién hasta 1960
65, que termina el Concilio Vaticano II, descubre que tiene que haber libertad religiosa. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica no defendía la libertad religiosa y seguía diciendo que los protestantes eran unos cismáticos, una serie de cosas terribles, que los judíos habían matado a un dios, así sencillo, ¿no es cierto? Y que entonces estaban condenados ellos y todos sus descendientes, y así le enseñaron a muchos católicos que es una de las bases del antisemitismo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me parece importante entender es que la Iglesia Católica realmente en los 2000 años que tiene de historia ha defendido la libertad religiosa en el 0.2, ¿no? O en el último tramo, ¿no? De los 2000 años en los últimos 50 años, ¿no? Dice que le ha concedido a los ciudadanos del mundo cristiano la libertad religiosa, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es importante, ¿no? Entonces, pero ellos construyen un concepto de libertad religiosa a su modo, a su manera y a su propio beneficio, ¿no? Entonces, en realidad, por eso es que yo acompaño toda esta discusión que hay sobre libertad religiosa en el libro que saca la Secretaría de Gobernación durante el periodo de Fox, Calderón, etc., durante el periodo panista, para ser más preciso. Y hay ellos que señalan que libertad religiosa es el derecho de los padres a dar educación religiosa a sus hijos en las escuelas públicas, porque los católicos pobres que no pueden pagar una educación confesional en las escuelas privadas, entonces son discriminados porque no pueden dar educación religiosa a sus hijos. Ese es el argumento, ¿no? Entonces, cuando yo tuve oportunidad de entrevistar a voceros de la Iglesia Católica y decía que somos aquí discriminados por el Estado mexicano, ¿no? O sea, uno como antropólogo, pues, la experiencia de discriminación son los evangélicos que llegan, les queman la casa, le violan a sus mujeres y lo echan a patada de la comunidad, ¿no es cierto? Eso era lo que uno tenía idea de discriminación religiosa en México, o que va un testigo de Jehová y no le dan la chamba porque es testigo, no sé si me explico. Pero resulta que ahora los católicos romanos dicen que son discriminados porque no le pueden dar educación católica a sus hijos en las escuelas públicas, ¿no? Ahora, en México había prohibido, pero ahí es una suerte de esquizofrenia, eso es lo que me parece, porque México había prohibido dar educación religiosa a la escuela pública prácticamente desde 1870, ¿no? Que se instala la ley de la Reforma, de la República Restaurada, ¿no? Digo, por decir 1870 por decir algo. Y el país siguió siendo católico. O sea, están los datos del censo, ¿no? 98% de católicos, etc. Pero en un momento dado la gente abandona el catolicismo, pero no abandona el catolicismo porque el Estado mexicano le prohíbe ir a una iglesia católica, sino que abandona el catolicismo porque no quiere educar a sus hijos en el mundo católico. No le enseña, costumbres que tenían antes las familias, como rezar toda la familia antes de irse a dormir o antes de comer, etcétera, pues la gente ya no practica, ¿no? Entonces, entonces este argumento de que Dios no llegó a las escuelas públicas y por eso el país está como está, y entonces cuando llegue se va a restaurar el país, bueno, eso lo creo, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que le surge el interés por dar educación religiosa a la escuela, y para eso necesita cambiar la Constitución. La exposición de motivos del diputado del PRI por Durango, que es el que propone la reforma constitucional, es muy clara. Él dice que hay que reformar el tercero. Después eso lo quitan de la exposición de motivos porque evidentemente no hay acuerdo. Pero ahí van, ¿no? Pero
En definitiva, la gente no educa a sus hijos en el catolicismo, no hacen la primera comunión, no hacen la confirmación, no los bautizan, no se casan por la iglesia. Esta es la realidad y eso lo que muestran con las cifras. Entonces, lo que quieren es agarrar a los niños como clientela cautiva a las escuelas para darles línea. Y eso a eso van, ¿no? Ahora dicen que no es así de ninguna manera. Ha salido una campaña. ¿Por qué hicieron la campaña de calmar las buenas o malas conciencias? Porque, incluyendo de la Cruz, ¿no es cierto?, ofreciendo el Estado al Sagrado Corazón de Jesús, él y todo su séquito de los congresos y bla, bla, o presidentes municipales dándole la llave de la ciudad a Jesucristo, o que Jesucristo, ¿no?, etcétera. Pero eso lo único que llevó es a otra percepción de la gente, no tienes capacidad para seguir gobernando el Estado o la ciudad, y ahora le quieres echar la culpa a Dios, ¿no? Hay un dicho popular mexicano que dice, esto ni Dios lo arregla, ¿no es cierto? Y entonces, realmente, ese tipo de ofertas, en términos de la cultura mexicana, lleva a ese imaginario, ¿no? De esto ni Dios lo arregla, ¿no? Que es una forma de lavarse las manos y de no asumir la responsabilidad de entonces, ahí es donde reforma el 24 constitucional, y ellos tenían planeado presentar recursos de amparo a la justicia, porque está esta reforma de la Constitución mexicana que dice que en materia de derechos humanos los tratados internacionales valen como a nivel de la Constitución, ¿cierto? Y entonces hay varios tratados internacionales que México ha suscrito con reservas, pero que incluyen educación religiosa en las escuelas, como es el Pacto San José. Entonces, ahí es donde ellos querían cabalgar para presentar un amparo. Lo que pasa es que ya el país está tan convulsionado y hay otros problemas así que se vienen encima que no se han dedicado a presentar un amparo, pero en mi gusto esperemos a diciembre, enero, que más o menos bajen las aguas, como se dice, y en el medio del puente Guadalupe Reyes creo que ahí van a comenzar a hacer sus recursos, ¿no? Bueno, no sé si contesté lo que... Bueno, pero es que acá para hablar aquí a Guadalupe, pero si no, decir que somos unos machos, que no lo arreglamos. Y no sé cuántas cosas que puedo saber. Te estás vengando porque digo que ninguna mujer escribe en el libro puros autores. Ya lo platicamos. Bueno, estas son unas reflexiones en torno a la lectura general y unas preguntas, como cuáles crees que fueron los motivos por los cuales paulatinamente se aleja, entre comillas, el Estado laico para dar paso a estrechas relaciones de compromiso con la Iglesia católica, apostólica y romana. Esa es una pregunta. ¿Y qué papel juegan en esta transformación las otras iglesias, fundamentalmente la evangélica, por su número en el país, número de adeptos? Y bueno, después de hacer la lectura encuentro una contradicción entre los procesos que ahí se mencionan, que es por una parte es evidente el avance social del proceso de secularización en la sociedad mexicana, y en contraparte un conflictivo proceso de contrarreforma que atenta en poco o mucho la laicización del Estado mexicano. Entonces, como que eso está, o sea, por una parte tenemos una sociedad terriblemente dinámica, ¿no? Que presenta precisamente estos procesos de secularización, una apertura como nunca en un símbolo de nuevas expresiones, y por otro lado un Estado que parece que retrocede. Un poco retomando lo de la última, a mí me parece que hay un actor que no podemos eludir de este asunto, y es lo que se llaman los grandes limosneros de la Iglesia Católica. De la gente que mantiene la Iglesia Católica. Si ustedes observan, ¿quién pone, cuando uno va a una iglesia y la gente pone la charola, me parece un museo numismático, ¿no
¿cierto? Monedas de distintos tipos, pero billetes casi no hay, ¿cierto? O sea, algunos, ¿no? Hay que ponen billetes de 50, ya he visto como heroico, ¿no? O sea, no falta alguno que diga, seguro que lo puso el cura para que la gente la temperatura, ¿no? Entonces, en cambio, los evangélicos ponen mucho más dinero, ponen el diezmo, a veces el diezmo no es el 10% también, pero ponen sus ofrendas, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, como la iglesia no es que no tenga dinero, tiene un montón de dinero, inversiones, acciones en empresas, bancos. Por ejemplo, el banco Compartamos, a nadie se le escapa que está muy relacionado con los legionarios de Cristo. ¿Sí? Incluso el grupo la holding que en España lleva a la Legión de Cristo se llama Entejer. Y el grupo que ellos registran aquí en la Bolsa Mexicana es Gentera. Si ustedes hacen el juego con las letras, prácticamente son las mismas letras, sobra una A, pero es Entejer y Gentera, la holding de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dinero de la Basílica de Guadalupe lo controla Norberto Rivera por decisión de Girolamo Crillon. Eso le da mucho poder a Norberto sobre las otras iglesias. Y el 10% de lo que entra, o sea, Norberto se queda con el 90% y el 10% se lo da a la Conferencia del Episcopado Mexicano para que lo reparta entre las 80 y tantas, 90 diócesis, particularmente la más pobre, ¿no? Y él se queda con el 90%, ¿no? El que pasa y reparte. Bueno, entonces, en realidad es una contraofensiva, una ofensiva de los sectores conservadores. ¿Sí? Entonces, estos grandes empresarios quieren mantener un control ideológico sobre la sociedad mexicana. O sea, no es... y esto es muy claro. Entonces, y hay gente que tiene, o sea, además los grandes empresarios tienen todos muy buenas relaciones con la teología apostolada, los centros preferenciados por los obispos católicos. O sea, por ejemplo, Slim, todo el mundo sabe que es un hombre que tiene o tuvo o mantiene, si no negocios, excelentes relaciones con la Legión de Cristo. ¿Sí? Lorenzo Serviche es el gran inquisidor de este país. Todo el mundo lo ve como un viejito así, bonachón, buena onda, que le hacen homenajes. Él funda, controla y dirige una fundación a favor de lo mejor. Esa fundación es un Big Brother. Tienen gente, algunos estudiantes de antropología, por cierto, tienen gente escuchando y viendo todos los programas de radio y televisión de este país. Y yo pude ver la ficha con la que la gente tiene que recoger la información. Una de los datos es quién le da publicidad. Entonces los empresarios saben que si, los empresarios de los medios, que si el locutor se le va del huacal, le cortan la publicidad. ¿Sí? Entonces, en el fondo, quien resuelve qué se ve, se escucha en este país, es el ICE. Es nuestro Big Brother, ¿no? Entonces, estos grandes empresarios que están en la lista de Forbes de más de $1.000 millones de capital, son los que quieren decidir qué es lo que pasa en este país a todos los niveles. ¿Sí? Y entonces ellos ven importante que la gente se recatoliquice, y entonces ellos lo hacen. Y además tienen otra fuerza, que es la presión sobre los empresarios. A mí me contaba alguien con una posición significativa en la Iglesia Católica, que él fue testigo de cómo un miembro de
Estado, bueno, del Estado, en la Cámara de Diputados votaba por la reforma constitucional, o él no le hacía ninguna inversión en su Estado, lo desinvertía, le creaba una crisis económica. Y entonces lo de esta autoridad política, pues doblaba las manos, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Entonces, por un lado, estos grandes empresarios quieren que el país sea de una manera determinada, y por otro lado, que sea se van de reggaetoneros, hip hop, no sé si me explico, ¿no? O sea, por otro lado la sociedad se seculariza, pero eso es lo que estos grandes no quieren. Ellos quieren seguir teniendo el control ideológico del país. ¿Sí? Y entonces ven a la iglesia como un aparato de control ideológico vital. Ahora tienen problemas porque aparece un tal, tenía que ser argentino, ¿no es cierto? Aparece un tal Francisco y el compa dice, no muchachos, ustedes lo desautorizan, ¿no? Y entonces ahora un poco no saben qué hacer, porque claro, ellos son conservadores, pero tienen que, ya no pueden hablar y decir la iglesia jerárquica, la iglesia dice de esto, sino que tienen que decir el obispo de no sé dónde dice tal cosa, pero el papa anda diciendo otra, ¿no? Entonces, ahí viene el ruido estructural para estos sectores y bueno, no sigo porque me regaña. Si tuvieran que hacer algún comentario, desean preguntar algo. Sí. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación del libro a todos los participantes. A mí me gustaría comentar una reflexión acerca de este acercamiento que está habiendo de nueva cuenta entre el Estado y la Iglesia. Y bueno, yo quisiera señalar, si vemos a la religión en su papel como una estructura la cual permite a las personas o los grupos tener ciertos sostenes, y si analizamos los momentos en los cuales, en el caso de México específicamente, el Estado se ha estado acercando de nuevo tratando de tomar la estructura religiosa, yo logro vislumbrar una cuestión de falta de fortaleza en la estructura del Estado, incluso de legitimidad en el discurso del mismo, por lo cual se ve necesitado o empujado a recurrir a la estructura eclesiástica para tener ese soporte que ya está dejando, que tenía que antes. Porque incluso si vemos los años en los que comenzó este acercamiento entre la Iglesia y el Estado mexicano, vemos que cuando de nuevo vino el empuje con Salinas, pues es precisamente en un momento en el cual el estado de bienestar estaba empezando a ser retirado. O sea que las políticas estatales eran cortar muchos programas de asistencia, un adelgazamiento del Estado en sí. Y pues yo pienso que uno de los motivos, si bien estoy de acuerdo con que los sectores conservadores como Servitje y que ya murió, Carlos Abascal y todos estos han estado presionando, pues también la cuestión de qué le brinda o qué le ofrece la religión como estructura más que como discurso al Estado, por lo cual que vemos a los gobernadores ofreciéndole las llaves a Cristo y haciendo toda esta clase de actos. Si yo cuando veo a un gobernador de un estado ofreciéndole las llaves de la ciudad a Cristo, pienso que necesita legitimarse de alguna manera entre las personas, y la estructura que tenía ya no le está bastando para eso. Incluso a nivel más familiar, esta cuestión de las familias que antes se sentaban a rezar antes de dormir y antes de comer como un acto familiar colectivo, y que ahora se observa esta falta de comportamiento estricto religioso como era ese en ciertos sectores. También me parece ver una cuestión aquí con las estructuras, en tanto que antes había
menos diversidad de ellas, y que ahora, sobre todo grupos de jóvenes, tienen más diversidad de diferentes clases, estructuras mucho más pequeñas que la de la iglesia, pero también complementan con varias que puede ir reemplazando esta necesidad de estructural. No sé qué opina usted al respecto. Gracias. Gracias. Bueno, antes de nada también parece interesante que quede claro que en el libro no es una sola posición, que es mi posición, ¿no? Sí, yo soy un poco el cómplice, ¿no? En realidad los autores son de distintas posiciones, sectores francamente de derecha y conservadores, otros conservadores, otros pro-católicos, otros, etcétera, ¿no? Y otros liberales, así más tradicionales. En términos generales, los antropólogos consideramos que la religión es la estructura del sistema cultural. O sea, de alguna manera, lo que se llama religión se le podría llamar cosmovisión. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo. Y en una sociedad compleja hay muchas visiones del mundo, puede haber ciertos elementos compartidos, etc. Pero hay visiones del mundo distintos que se expresan en distintas religiones o distintos sistemas religiosos. Incluso el catolicismo, los evangélicos no son homogéneos, tienen distintas formas, y por eso es la razón por la cual algunos, de lo que me encuentro, tenemos el concepto de sistema religioso, pero lo que existe es lo que practica un grupo social determinado, y después, y lo de religión sí es una nomenclatura, pero en realidad no existe un católico tipo, ¿no? Sino que hay muchas formas de ser católico, evangélico, etc., ¿no? Entonces esto es una de las cuestiones. Hay otro problema, y es el de la legitimidad del Estado. Usted dice, en realidad los políticos son conscientes que no tienen legitimidad y que están en una situación de crisis muy fuerte. O sea, el que no sea consciente está en una situación muy delicada. ¿Cuál es el titular de El Universal, que es un diario más o menos, la primera hoja del Universal, la primera plana, dice 920 muertos en Apatzingán, denuncia el obispo de la localidad. 920 muertos en lo que va del año, en los 2013, no es. Entonces, esa nota me parece muy interesante. Pueden entrar al Universal, revisan su casa por internet, y ahí está la portada. Primero, el gobierno federal había hecho un acuerdo con los medios que no se hablara de muertos, para crear una sensación de que se estaba resolviendo el problema de seguridad, Calderón, etc. No sé si me explico. Segundo, la Iglesia Católica había hecho sus acuerdos de mantener la situación. Tercero, el Universal no es la jornada, no es un medio que uno diga, no, es un medio que trata de llevar la fiesta en paz con el gobierno. Entonces, ¿por qué el obispo dice lo que dice y por qué el Universal publica lo que publica? Y el Estado, porque en definitiva, cuando usted trata de manipular la realidad, si usted consigue maquillar la realidad, que le va bien, pero si es visible que usted la está manipulando, entonces se va en contra suya, ¿no? Entonces está claro que la falta de legitimidad del Estado es impresionante, y si se quiere seguir apuntalando algo que no es cierto, todos los actores que están cómplices en manipular la realidad se les revierte encima. Entonces, el Universal no le queda de otra que poner que hay 920 muertos en el 2013. Y al obispo, que quiere ponerse como defendiendo a su población, no le queda de otra que decir que la cosa está, pero feísima. No sé si me explico. Entonces,
lo que como bueno, los antropólogos también tenemos una rama que es la antropología política, ¿no es cierto? Y entonces, en definitiva, no podemos irnos con los estereotipos. El obispo o se respalda en la gente o sigue el acuerdo que tenía con el gobierno. O si sigue el acuerdo que tenía con el gobierno, la gente dice, oye, nos mataron 920 personas, es toda Apatzingán, porque cada uno de esos muertos va a tener relación con 15, 20, 30 personas de la localidad. Multipliquen eso y es un montón de gente, ¿no? Entonces ahí es donde debemos entender lo que se manipula. Y ahí es donde las iglesias pueden tratar de ofrecer cierta negociación, que bueno, vamos a tratar de mantener a la gente tranquila, etcétera, etcétera, pero llega el momento en que esto también tiene otras reglas. Entonces, en esa perspectiva, hay que tener claro que la relación del Estado con la Iglesia no necesariamente legitima ni a la Iglesia ni al Estado, sino que en un momento dado puede pasar todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque otra cosa es la realidad. Entonces, esto no se resuelve con conspiraciones en los pasillos, ¿no? Que dicen, bueno, ahora esto va a ser así, ahora tú no vas a publicar más nada, ¿no? Tú no vas a hacer esto. Pues, este es lo que hay que entender para poder analizar el asunto. ¿Otra participación, un comentario? Sí. Maestro, pues agradecemos, yo creo que todos estamos aquí reunidos por su presentación de su libro, principalmente a lo que estamos trabajando, el tema de religión, principalmente a los que estamos dedicados al tema de protestantismo, el caso de Veracruz, que soy uno de los interesados. Principalmente sobre el pentecostalismo, que es un tema que a nivel mundial ha sido un boom, de tal forma que se está hablando para América Latina 144 millones, según Alan Anderson, perdón. Para Asia estamos hablando de 135 millones. Estos datos son de 2007. Y bueno, en el caso es que México está como en América Latina, África con 126 millones, y lo que está fuera de esta presentación del libro, pero quisiera saber en este caso sobre la participación política que tienen estos grupos en México. Por ejemplo, ha habido experiencias, por ejemplo, en Brasil o en Perú, que han tenido vicepresidentes. ¿Cómo se vislumbra para México esa participación política de los evangélicos que van creciendo? ¿Cuál es su opinión haciendo escenarios? Lo que pasa es que su pregunta tiene varias aristas, ¿no? Lo primero es que me parece difícil construir un partido político evangélico. Aunque Bastián ya lo dice que hay un... No sé de dónde saca Bastián. En Brasil lo que existe es lo que se llama una bancada evangélica. ¿Qué quiere decir? No es un partido. Lo que quiere decir es que alrededor del 20% de los representantes ante el Senado y la Cámara de Diputados Federal de Brasil son evangélicos. Porque, permítanme comentarles que los evangélicos, y responde a la realidad podrían ser más, responde a la realidad de Brasil. La Iglesia Católica en el 70 era el 92% de la población, y en el censo de 2010 bajaron al 64%. Hay estados de Brasil donde la mayoría de la población no es católica. Río de Janeiro, donde fue el Papa a la Jornada Mundial de la Juventud, la mayoría de la población de Río no es católica.
católicos son la primera minoría. Entonces, los evangélicos se reúnen para ver temas de interés común. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública de Brasil, no sé cómo se llama, iba a distribuir un kit anti-homofóbico. Y los evangélicos se movieron y Dilma Rousseff no pudo distribuir el kit anti-homofóbico. ¿Sí? Pero los evangélicos participan de distintos partidos políticos. Solo se reúnen para los temas que les puede afectar su seguridad o aspectos doctrinales, políticos, significativos. Ahora, esto no quiere decir que evidentemente si tú tienes una presencia política del 25-30% o más, incluso según el censo. Por ejemplo, esta mujer Marina, no me acuerdo cuánto el nombre, Marina Flores, algo así, que es la que aparece como ecologista y como la tercera votada en las elecciones de la primera vuelta anterior y que ahora Marina Silva. Ella es de Asamblea de Dios y Asamblea de Dios según el censo tiene creo que 12 millones de miembros en Brasil. O sea, no es poca cosa, ¿no? Entonces, pero una cosa es que ella sea de Asamblea de Dios, que Asamblea de Dios tenga 12 millones de feligreses, y otra que los 12 millones de feligreses y los N millones de evangélicos van a votar por Marina Silva. ¿No? Esto está claro que no es así. Y entonces lo que hay que entender es que van a aparecer candidatos evangélicos, por supuesto. Algunos de la política mexicana todavía tienen miedo de exhibirse. Por ejemplo, el señor Rolando Zapata Bello, que es el actual gobernador de Veracruz, una familia presbiteriana, se reunía en el Templo del Divino Salvador, que está en el centro de Mérida, pero él no se presenta como presbiteriano, incluso también donó el Estado con el obispo y todo el frente al Sagrado Corazón de Jesús y una serie de cosas, para que quede claro que no es evangélico, porque todavía se vislumbra en México ser de una disidencia religiosa como un estigma, ¿no? Entonces, no sé, ahora que va a haber candidatos evangélicos, etcétera, por supuesto. Rosy Orozco, la candidata a senadora, que era diputada federal por el Partido Acción Nacional, y después fue candidata a senadora por el PAN en el Distrito Federal, es de Casa sobre la Roca, que es una variante neopentecostal. Y así podría seguir, incluso Judith Sánchez, Judith Pérez, no me acuerdo bien el nombre, que era senadora por el Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León en la legislatura anterior, era de una denominación neopentecostal. Y así sucesivamente. Ahora, no todos los evangélicos van a estar en distintos partidos políticos, y de hecho lo están. En algunos casos dan su identidad y en otros casos no. Y a los que dan su identidad confesional les va muy mal. A Pablo Salazar Mendicuchilla se lo metieron preso, a Greg Sánchez, que también se define como pentecostal, también le inventaron cosas, etcétera, ¿no? O puede ser realidad, pero muchos otros hacen cosas iguales o peores y no les pasa nada, ¿no? Entonces, no sé. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Una última participación, un comentario. Bueno, si es así, muchas gracias, Elio, por venir, a Pepe, a César y por supuesto a todos ustedes. Está a la venta el libro que se presentó ahora, más otros títulos también relacionados con la religión, con el estudio de las religiones. Pues muchas gracias a todos ustedes.